Bueno, también repasando a lo que hicimos la última vez cuando estábamos viendo insuficiencia respiratoria, ¿no? Ok, bien. ¿Pueden ver ahí mi diapositiva? Doctor. Ok, listo, empezamos. Entonces, hoy día trastorno obstructivo y restrictivo. Ustedes ya saben lo que se hizo la vez pasada, o sea, la semana pasada, cuando estábamos hablando de ventilación, ¿ok? Que es lo que se había explicado. Estamos hablando de el control de la ventilación con los efectores de los músculos y los quimiorreceptores, que son los que regulan justamente el gatillaje de la descarga, de la depolarización de las neuronas que se encuentran a nivel del tronco encefálico conjuntamente con otras áreas como la corteza cerebral, el hipotálamo y entre otros núcleos subcorticales para que finalmente los efectores, que son los músculos respiratorios, se contraigan y inicien la mecánica ventilatoria, ¿ok? ¿Qué es lo que se produce con este cambio de contracción muscular? Es que esto influye dentro de la caja torácica, haciendo su expansión torácica, su amplexación torácica y también la pulmonar, la parenquimal, ¿no? Entonces, eso hace una diferencia de dos variables físicas que son presión y volumen, ¿ok? Que eso es lo que vamos a ver, porque hoy día vamos a ver un tanto de mecánica ventilatoria, sobre todo cuando hablamos de volúmenes pulmonares. Entonces, cuando ya sabemos de que esto está alterado, pues podemos encontrar pacientes con hiperventilación, hipoventilación o algunas formas de respiración peculiares como Cheyne-Stokes, Biot, que ya sabemos que tienen estos periodos de apnea y que definitivamente se trata de algo a nivel neurológico, ¿no? Versus Kussmaul, que ya sabemos que es una respiración similar a a la hiperventilación, más taquipnea, y que se produce por el aumento de radicales de protones, ¿no? Lo cual se produce, por ejemplo, en temas de tanto acidosis metabólica como acidosis respiratoria. ¿Ok? A nivel del tronco encefálico, sabemos que estos reguladores son los que actúan entre ellos, como por ejemplo el grupo dorsal, ventral, el área onéustica y el área neumotáxica. Entre ellos son los que regulan la ventilación. ¿Ok? Ya sabemos que el principal gatillo de todo esto es el CO2 y el pH a nivel de los quimiorreceptores centrales, ¿no? Y acá la inervación a nivel medular, ¿okay? Que va a nivel de la médula, a nivel de las cervicales y de las torácicas, específicamente C3, C4, por ejemplo, con la inervación del nervio frénico, la inervación diafragmática, ¿okay? El músculo diafragmático, potente músculo inspiratorio, ¿okay? Y los otros músculos que participan en inspiración y expiración, ¿okay? También participa el vago, ¿no? Como el vago participa básicamente en la inervación autonómica a nivel del árbol bronquial. Lo que va a producir es que haya un aumento de las secreciones a nivel glandular, porque lo que va como inervar son estas glándulas como sistema parasimpático, ¿ok? Y también va a regular la contracción del músculo liso bronquial. Entonces tenemos los dos músculos, o los dos, mejor dicho, las dos clases de músculos inspiratorios y expiratorios. Recuerden que el esternocleidomastoideo y los escalenos son músculos inspiratorios y digamos, la disincronía de estos músculos es lo que se observa como tirajes, ¿no? Que es lo que también vimos la semana pasada, ¿ok? Entonces tenemos que estos músculos se insertan en esta caja torácica y lo que permiten es la amplexación de la caja torácica. Esa amplexación de la caja torácica, la distensibilidad de la caja torácica en relación con el parénquima pulmonar, juega un papel muy fundamental dentro de la estructura pulmonar para el manejo de los volúmenes que entran a la vía aérea y también netamente hasta las últimas generaciones, hasta la 23ª generación bronquiolveolar.
Entonces, tenemos un cúmulo de gases que entran a este parénquima pulmonar y como ustedes ven aquí, está en relación con el aparato cardiovascular. ¿Eso qué significa? Que en inspiración definitivamente hay como un estrujamiento dentro de la caja torácica provocado por los pulmones que presionan por el tema de justamente el aumento de las presiones indotorácicas hacia la estructura cardíaca, lo cual hace también que los volúmenes tanto sistólicos del ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo se afecten con la inspiración y la expiración. Entonces tenemos una cúpula diafragmática bien formada, ¿ok? La cual pues vemos aquí anatómicamente bien formada. No en todos los pacientes es así, por lo que en algunos pacientes pueden tener alteraciones ventilatorias, ¿ok? Lo otro tenemos que saber que, como ya les dije, esas alteraciones o estas diferencias de presiones y volúmenes hace justamente ver que este pulmón cumple esa función de mecánica ventilatoria, presiones y volúmenes pulmonares. Y si hablamos de presiones, estamos hablando de la presión a nivel de la boca, la presión a nivel de la vía aérea, de toda la vía aérea, hasta el alveolo, que también tiene una presión alveolar, y una presión pleural. Desde la boca hasta el alveolo, el tema es que con la glotis abierta, o con las laringe o las cuerdas vocales abiertas, lo que se ve es que la presión, tanto atmosférica, que es de 760 a nivel del mar, conjuntamente con la alveolar, se igualan, ¿ok? Y esa igualdad de 760 a nivel del mar se consigna como un valor cero, ¿ok? Cero, por consenso, ¿bien? Entonces tenemos esta diferencia de presiones, de la presión atmosférica versus la presión alveolar, una diferenciación de presiones, ¿ok? Que como ya les dije, que como hay una apertura de las cuerdas vocales y de la glotis, pues esta vía aérea es permeable con la atmósfera, ¿ok? Lo cual iguala sus presiones. Hasta que se cierra y las presiones ya son diferentes dentro del alveolo, depende si es inspiración o expiración, y en relación con lo que está alrededor, que vendría a ser la pleura, ¿no? Entonces, ya sabemos que las presiones alveolares en inspiración disminuyen, o sea, están por debajo de cero, ¿ok? O sea, -1 puede ir hasta -2, mientras que la expiración, la presión alveolar aumenta, o sea, a +1, +2. Estas presiones que cambian digamos, de presión negativa a positiva, se relaciona con esta presión pleural. A diferencia de la presión pleural, como les dije, hay una diferencia de la distensibilidad que produce la caja torácica en relación al parénquima pulmonar. Lo que evidentemente en el medio son las membranas de la pleura, ¿no? La pleura parietal y la pleura visceral, ambas que forman un espacio virtual, que en el momento de que esto tiende a separarse porque la amplexación torácica conjuntamente con la distensibilidad alveolar juega una retracción, un retroceso elástico, y eso hace de que haya una diferencia en la pleura. Debe ser en inspiración a -5, -7, en expiración, o perdón, al inicio de la inspiración -5, -7, al finalizar la inspiración puede llegar hasta -10 y luego en la expiración regresa otra vez hasta -5. Por lo tanto, la presión pleural siempre se mantiene negativa. A diferencia de la presión alveolar, que en un inicio, en inspiración, arranca de 0 y luego otra vez, y luego se vuelve negativa, a -1, -2, para luego termina en inspiración, se vuelve a 0 y la expiración se vuelve positiva, en la presión pleural siempre se mantiene negativa, ¿ok? Esta diferencia justamente de presiones habla de lo que hablamos como mecánica ventilatoria en la explicación biofísica de la presión transtorácica, ¿ok? Y la presión transtorácica vendría a ser la diferenciación de la presión alveolar y la presión barométrica, es decir, la atmosférica,
Es decir, esta presión alveolar con la presión atmosférica, que vendría a ser justamente, como les dije, cuando la glotis o la epiglotis y la, ¿cómo se llama? Laringe, cuerdas vocales abiertas, lo cual permite el pasaje de la vía aérea, el pasaje de volumen de gas, ¿ok? Ese tipo de presión, estábamos hablando que esta es la presión a través del sistema o del aparato respiratorio. Esta es la presión, la diferenciación del alveolar menos la barométrica, ¿ok? Y a esto se suma, para hablar de presión transtorácica, la presión alveolar menos la pleural. O sea, habíamos visto que la presión alveolar es más menos, depende de inspiración y expiración. En cambio, la presión pleural siempre es negativa. Bueno, acá se resta la presión alveolar menos la presión pleural y tenemos la presión transpulmonar. Entonces, la presión transtorácica maneja dos tipos de presiones, la presión del sistema o del aparato respiratorio y las presiones transpulmonares. Esta de acá es muy interesante porque la vamos a ver en las curvas de presión y volumen. Entonces, la distensibilidad, cuando estamos hablando de distensibilidad o compliance pulmonar, estamos hablando de que es igual a la diferencia de volumen, el volumen inspirado-expirado, entre la diferencia de presiones en inspiración y expiración. Eso significa la distensibilidad o compliance. Pero la elasticidad o retracción vendría a ser un efecto físico contrario. Ese es el retroceso que se produce a lo normal después de la distensibilidad pulmonar. Y es al revés, es decir, la diferenciación de la presión sobre la diferenciación de volumen pulmonar. Entonces, cuando estamos hablando de fuerzas que se oponen a al pasaje en el momento de la inspiración y el movimiento de volumen de gas hasta la estructura alveolar, entonces las fuerzas que se oponen son la resistencia, ya que esto es muy importante debido a que lo que vamos a ver hoy día es justamente la diferenciación entre obstructivo y restrictivo. Y cuando estamos hablando de patrones obstructivos, esto es uno de los factores más importantes de los pacientes que tienen patrón obstructivo, ¿ok? Entonces, esto se refiere netamente al pasaje de la vía aérea. Y acá, por ejemplo, estamos hablando ya de la vía aérea central, que ofrece una resistencia del 75%, mientras que la vía aérea al 25%. La pequeña vía aérea ofrece evidentemente menos resistencia. ¿Por qué? Porque conforme se va profundizando en el parénquima pulmonar, las bifurcaciones hacen de que la resistencia baje. A diferencia de que cuando se está acercando a la parte proximal hacia los bronquios principales, la resistencia comienza a aumentar. Y la elastancia, ese es el otro factor como fuerza opositora, que se refiere netamente al parénquima pulmonar. Tanto a la distensibilidad como al proceso de elastancia es lo que se va a alterar, por ejemplo, en los procesos restrictivos, ¿ok? Entonces tenemos una inspiración y otra expiración, ¿ok? Delegada, creo que está ahí, ¿cómo se llama? ¿Hay alguien que quiere entrar? Si más no me equivoco. Sí, sino que no quería interrumpirlo. Ok, a ver, vamos a ver quién. Ok, listo, ya está. Voy a compartir otra vez. Bien. Bien, ¿se ve la pantalla? Sí, doctor. Entonces, cuando estamos hablando de inspiración, esta parte de acá, esta línea de acá, esta es la línea de inicio de inspiración, esta es la línea de final de inspiración y comienzo de la expiración, y esta línea es la final de expiración, ¿ok? Bien, vamos a ver con la pleural. La presión pleural ya habíamos dicho que es negativa, empieza en -5 al inicio de la inspiración, puede llegar hasta -10, depende, ¿no? En condiciones de reposo puede llegar hasta -9, -10, pero en condiciones, por ejemplo, cuando usted está inflando un globo, entonces ahí la presión se vuelve cada vez más negativa, ¿ok? Y este es al final de la inspiración, porque al comienzo ya de la expiración
va a comenzar a disminuir hasta equilibrarse otra vez a menos 5, ¿ok? A menos 5. Entonces, acá vemos que la presión en el ciclo respiratorio, inspiración-expiración, siempre es negativa. La presión alveolar pasa todo lo contrario. La presión alveolar, a diferencia de la presión pleural, se comporta que al inicio inicia en 0, ¿ok? Cuando estamos hablando de 0 a menos 5, por ejemplo, aquí, estamos hablando del 0 de 760, ¿verdad? O sea, 760 milímetros de mercurio es el 0. Y cuando estamos hablando de menos 5, estamos hablando de menos 5 de 760, es decir, 755, ¿correcto? A nivel del mar. Por eso es que esta de menos 5, esta presión de menos 5 centímetros de agua, o convertido, por ejemplo, a milímetros de mercurio, está hablando del 0, o sea, partiendo del 0 atmosférico, ¿ok? Evidentemente que va a depender si es que estamos a nivel del mar o a nivel de la altura. La cosa es que sea en altura o no, esta presión alveolar de 0, ¿ok? Baja a menos 1 después del inicio de la inspiración, puede llegar a menos 2, puede ser más todavía en condiciones de actividad física o como algún tipo de resistencia que haya pues para, digamos, que genere mayor distensibilidad pulmonar. Entonces, esto definitivamente está sujeto a variabilidad, pero en condiciones de reposo es de menos 1, ¿ok? Y estamos hablando de condiciones de reposo como que un paciente está tendido durmiendo, ¿no? Entonces, este paciente está en menos 1, ¿ok? Y luego de menos 1, al terminar la inspiración, regresa a 0. Es 0, estamos hablando de terminación de la inspiración, inicio de expiración, y continúa con la expiración y se vuelve positiva la curva. A más 1, y luego baja al terminar la expiración y se vuelve otra vez a 0. O sea, se equilibra en 0, ¿ok? Muy diferente de la pleural, que no se equilibra a 0, se equilibra a menos 5, ¿ok? Luego, tenemos el flujo aéreo, por ejemplo, acá. El flujo en inspiración, fíjense que el flujo se vuelve negativo en un inicio. ¿Y por qué se vuelve negativo? Porque evidentemente es como que estuviera entrando a la vía aérea, ¿ok? Entra a la vía aérea para que en expiración se vuelva recién positivo, ¿ok? Positivo. Luego estamos hablando en litros por segundo, o sea que estamos hablando de 500 mililitros y 500 mililitros que sale, lo que vendría a ser el volumen tidal, que ya habíamos visto, que es el volumen alveolar más el volumen de espacio muerto, ¿correcto? El volumen tidal, que es que está acá, ¿ok? Que vendría a ser igual, fíjense que acá, a diferencia del flujo, el volumen es totalmente positivo, ¿no? Claro, porque es la cantidad mesurada de volumen que está entrando a la vía aérea, ¿ok? Entonces acá tenemos un volumen inspirado y un volumen expirado. Entonces, a la pregunta, ¿dónde se mide el volumen tidal? El volumen tidal se mide como volumen expirado, o sea, aquí. Y ese volumen expirado se mide como en promedio 500, pero ustedes ya saben que tiene que es por kilo de peso, ¿no? De 8 a 10 mililitros por kilo de peso, ¿ok? Entonces, la diferencia de presiones hace la diferencia de volúmenes, ¿ok? Y esa diferencia entre volumen y presión hace la distensibilidad, la complacencia que tiene el parénquima pulmonar, la distensibilidad que genera esa diferencia de volumen y presión, ¿ok? Entonces, tenemos acá esta curva que ya lo habíamos visto la semana pasada. En esta curva, por ejemplo, parte de un 0, ¿ok? Y estamos hablando de cambios de volumen, ¿no? O sea, de 0, entonces en el eje de las Y es volumen y en el eje de las X es presión, ¿ok? Entonces es una curva presión-volumen. Aquí, por ejemplo, parte de una presión negativa. Estamos hablando de la presión negativa pleural, ¿verdad? Porque habíamos dicho que la presión negativa es pleural. Entonces, inicia la presión a menos 4 de pleura en este paciente, inspira el paciente, ¿ok? Y llega hasta un volumen máximo. Y este volumen, a una determinada presión de aproximadamente menos 6, ¿ok? Genera aproximadamente 500 mililitros, lo que vendría a ser un volumen tidal. Y luego de eso cae, ¿ok? En expiración
y luego cae otra vez a 0, ¿ok? El volumen. Al caer el volumen, cae la presión. Y de estar en -6, otra vez regresa a -4, ¿ok? Entonces, esto es la típica curva en volumen-presión sobre, o sea, acá está hablando, graficando prácticamente el volumen tidal, ¿no? O sea, el volumen corriente, ¿ok? En la gráfica presión-volumen. ¿Y qué vendría a ser esto que está acá? La histéresis. Histéresis generada por el surfactante pulmonar, ¿ok? Gráfica de la derecha. Acá es otra gráfica que no es similar, no es igual, mejor dicho. Es similar, pero no es igual. ¿Por qué? Porque está hablando lo mismo, volumen y presión. Pero como usted ve aquí, está hablando de litros, ¿ok? Y eso es una parte muy importante, fijarse en las gráficas. Acá está hablando de litros, en cambio acá está hablando de decimales, o sea, 0.5 litros, lo que vendría a ser 500 mililitros. En cambio acá está hablando de litros, ¿ok? En números enteros, litros. Y acá en la presión está hablando de la presión transpulmonar, PTP, presión transpulmonar. Lo que aquí está hablando en presión pleural lo está hablando de forma negativa, o sea, lo está graficando de forma negativa. Pero en cambio acá lo está graficando de forma positiva. ¿Por qué el gráfico cambió de forma negativa a ser positivo? Porque la presión transpulmonar se grafica de forma positiva, o mejor dicho, se mide de forma positiva. ¿Por qué? Porque estábamos viendo que la presión transpulmonar vendría a ser la diferencia entre la presión alveolar menos la pleural, ¿ok? Lo que habíamos visto en el gráfico anterior es que la presión alveolar, que hay acá, se diferencia en la pleural y lo que hace es la diferenciación de la presión transpulmonar en forma positiva, ¿ok? Ejemplo, si la presión alveolar de 0 al terminar la inspiración o durante la inspiración baja a -1, se resta, o sea, se resta la pleural. Y habíamos dicho que la pleural es de -4, -5, ya que sea -6, por ejemplo, que se está iniciando la inspiración, ¿ok? A -6. Entonces sería -1 menos -6. Entonces ese -6 se transforma en positivo y sería 6 -1. La diferencia sería de 5 positivo. Y eso vendría a ser la presión transpulmonar, ¿ok? ¿Por qué siempre va a ser positiva acá? Porque es menos la pleural y la pleural es negativa, ¿ok? Entonces, por eso es que siempre la presión transpulmonar va a ser positiva. Entonces acá estamos hablando de positivo transpulmonar en vista de que es la resta de la alveolar menos la pleural, ¿ok? Pero es lo mismo, gráficamente es lo mismo, es decir, que lo que está viendo es igual inspiración, igual expiración, lo mismo acá, inspiración y expiración. Eh, ¿Para qué nos sirve esta gráfica? Acá está comparando la normalidad, como habíamos dicho la otra vez, la normalidad de esta gráfica presión-volumen. Aquí, por ejemplo, en un paciente, la presión transpulmonar inicia en 10, ¿ok? Y termina en aproximadamente 40 de presión transpulmonar, y el volumen que maneja de 10 a 40 con una diferencial de 30 milímetros o centímetros de agua, ¿ok? Una diferencial de 30, el volumen es de aproximadamente 2.5 hasta 5, lo cual sería una diferencial de 2.5 litros. Es decir, 10 centímetros, perdón, 30 centímetros de agua mide o mueve 2.5 litros, ¿no? Que eso es lo que se observa aquí, ¿ok? ¿Qué pasa en un paciente con fibrosis pulmonar? En un paciente de un patrón restrictivo, ¿ok? Restrictivo. En un paciente restrictivo, la presión comienza a elevarse más. De 10 pasa a 40 y llega como está acá, casi llegando a 50, ¿ok? Lo cual hay una diferencia de presión aproximadamente de 50 centímetros de agua, ¿ok? Pero ¿por qué está generando mucha presión ese pulmón fibrótico? Para movilizar la mayor cantidad que pueda de volumen.
Y aun cuando la diferencial llega a 50, mucho más que 30 de lo normal, miren, el volumen que maneja es muy poquito, llega hasta 3.5 con A2, o sea, más o menos 1.5 litros. Entonces es muy poco comparado con los 2.5 que maneja el pulmón normal en esta gráfica. Entonces, evidentemente acá deja la expresión del paciente con fibrosis pulmonar. Demasiada presión para poco movimiento de volumen. Muy diferente al enfisema, patrón obstructivo, ¿ok? Patrón de POC. El patrón de POC o el patrón de enfisema por obstrucción, fíjense que las presiones de transpulmonar está por debajo de 10, ¿ok? Más o menos 5. Y la presión que llega es hasta 20, o sea, aproximadamente de 5 a 20, 15 centímetros de agua. 15, ¿ok? Centímetros de agua. Con solo 15 centímetros de agua, miren el volumen que maneja, aproximadamente 3 litros, o sea, mucho más de lo normal. ¿Y eso por qué? Porque estos pacientes, evidentemente por el enfisema, la ruptura de los tabiques bronquiolioalveolares, genera mayor atrapamiento de volumen residual y eso aumenta la capacidad funcional residual y por lo tanto aumenta el volumen pulmonar y eso hace que el volumen pulmonar también aumente a expensas de la capacidad funcional residual. Entonces, por eso es que acá tenemos un pulmón con poca presión, pero con bastante volumen, ¿ok? Entonces, no se olviden de esas diferenciaciones de este tipo, tanto restrictivo como obstructivo, en la curva presión-volumen. Entonces, esta curva presión-volumen nos sirve para qué? Para identificar como, por ejemplo, lo que se vio anteriormente, pues el grado de presión, la distensibilidad. También nos permite identificar cómo es que el pulmón tiene variabilidad en cuanto a las presiones, tanto en la base como en el ápice. Eso ya lo habíamos visto la semana pasada, las presiones cada vez más positivas en la base y cada vez menos negativas, y es por eso que algunas patologías se centran más en el ápice que en la base. Ya saben que la distensibilidad es la que más se va a afectar cuando el pulmón en la base se afecte o se injuria, ¿ok? Y es lo que vamos a tener en los pacientes que hay veces con neumonía, no es lo mismo un síndrome de condensación en la base que un síndrome de condensación en el ápice. Acá definitivamente es donde más va a afectar la capacidad funcional pulmonar por la distensibilidad alveolar y parenquimal también, ¿ok? Bien, entonces estas diferencias de presiones son vistas en condiciones fisiológicas en bipedestación, ¿ok? En bipedestación. Pero si usted, digamos, se tiende, o sea, si usted se recuesta, la parte apical ya cambiaría, sería la parte anterior y la parte posterior sería la base, ¿ok? Entonces las presiones van modificándose de acuerdo a la posición que tiene el paciente. Es por eso que los pacientes, por ejemplo, que tienen edema agudo de pulmón o que tienen algún tipo ya de EPOC o fibrosis pulmonar, estos pacientes no pueden estar tendidos, estos pacientes tienen que estar durmiendo algunos hasta en 45, algunos en 60 grados, algunos llegan hasta 90 grados, como ustedes ya saben, la posición, por ejemplo, tipo ortopnia, hacen que estos pacientes duerman en ángulo recto. ¿Y eso por qué? Porque la distensibilidad pulmonar está tan afectada, no solamente, por ejemplo, los pacientes cardiovasculares, o por la parte cardiovascular, sino también por la parte pulmonar, que la distensibilidad está tan afectada que estos pacientes necesariamente tienen que estar en una posición así, ¿ok? Entonces, ese es el detalle de las lesiones que pueden tener a nivel pulmonar, ¿ok? Entonces, tenemos que la presión pleural, como vemos ahí, va siéndose cada vez más positiva conforme se está yendo a la base. El volumen y la capacidad funcional residual se torna más con un volumen de capacidad funcional residual en la parte superior, en el ápice, que en la base. Y la ventilación evidentemente es más en la base que en el ápice. Y es por eso que la parte basal es la que puede estar más afectada en pacientes con algún tipo de patología consolidativa o intersticial en la base, ¿ok? Recuerden que el surfactante pulmonar permite este fenómeno que es distéresis, pero que cada vez que el alveolo se llena de exudado o trasudado, esto desaparece y por lo tanto el alveolo se colapsa. Acá vemos en un gráfico
curva del tórax, la distensibilidad del tórax, y este gráfico es la distensibilidad del pulmón, pero claro, está en forma aislada, pero juntas es esta gráfica negra que está aquí. Cuando estamos hablando de que el volumen de las curvas anteriores, estamos partiendo de aquí, ¿ok? Es decir, que estamos partiendo que de acá el paciente comienza a inspirar y luego comienza a expirar, ¿ok? Entonces, esta línea que está acá vendría a ser la línea que habíamos dicho, digamos, del volumen corriente, ¿ok? Pero todo lo que está por debajo, como está aquí, todo lo que está por debajo, o sea, esto de acá, es la capacidad funcional residual. En otras palabras, nosotros estamos ventilando con nuestro volumen corriente sobre la capacidad funcional residual, ¿ok? Y esta capacidad funcional residual ya ustedes saben que se divide en dos: el volumen de reserva expiratorio y este volumen residual que no lo vas a botar, ¿ok? Salvo ya post-mortem, pero normalmente no se bota, ¿ok? Entonces, tenemos el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Juntos es la capacidad funcional residual, ¿ok? Capacidad funcional residual. Cuando tenemos un proceso obstructivo, justamente esto es lo que aumenta. En los pacientes con EPOC, en los pacientes que retienen volumen por enfisema, por bronquitis, este volumen aumenta a expensas del volumen residual. El volumen residual que se localiza a nivel de estructuras alveolares o bronquioalveolares comienza a aumentar, y este volumen comienza a aumentar aumentando la capacidad funcional residual. Al aumentar la capacidad residual, ya el cero ya no vendría a estar acá, sino vendría a estar más arriba. Entonces, al aumentar el volumen tidal o volumen corriente, estamos aumentando también la capacidad pulmonar total. Entonces, todo corre hacia arriba por expensas del volumen residual. En los patrones restrictivos es al revés. En los patrones restrictivos, por el daño que se produce en el parénquima pulmonar, la capacidad funcional cada vez se va disminuyendo. El volumen residual va disminuyendo. El volumen corriente va disminuyendo y también la capacidad vital en su totalidad va disminuyendo. O sea, todos los volúmenes comienzan a disminuir, ¿ok? La gran diferencia entre un obstructivo y un restrictivo, ¿ok? Entonces, esto ya lo hemos visto, las diferencias de presiones, ya saben que dan cambios de volúmenes, y esto tanto en inspiración y expiración. Entonces, estamos hablando que la diferencia entre justamente esta presión alveolar y la presión pleural tendría que ser la presión transpulmonar. Esta diferencia de presiones hace cambios de volúmenes, ¿ok? Y al hablar de diferencia de presión, volumen, también estamos hablando, ya hemos hablado también de resistencia, estamos hablando de flujos, o sea, es otra variable física, ¿no? Entonces, el flujo es otra variable física que también va a afectar, digamos, el desarrollo de los volúmenes y las presiones pulmonares, ¿no? ¿Y por qué? Por la ley de Ohm, ¿no? Presión es igual a flujo por resistencia, nos decía la ley de Ohm, ¿no? Presión es igual a flujo por resistencia, ¿ok? Entonces, las variaciones de presión afectan al flujo, ¿no? Y eso viceversa también. Las variaciones de resistencia afectan a la presión y esta afecta al flujo. Entonces, definitivamente, el flujo es otra variable física que también va a tener algunas características, sobre todo cuando aumente la resistencia de la vía aérea. Estas presiones, entonces, que están determinadas por un flujo, ¿ok? Con una fuerza opositora, que vendría a ser la resistencia de la vía aérea, ¿ok? Sobre todo, por ejemplo, en pacientes con broncoespasmo, ¿no? Pacientes con patrones obstructivos, ¿ok? Entonces aquí tenemos lo que ya también habíamos mostrado la vez anterior: la vía aérea de conducción y la unidad respiratoria. La unidad respiratoria, que es la unidad funcional, sabemos que estas son las generaciones de pulmonares o bronquioalveolares, ¿okay? O de la vía respiratoria, de la vía aérea. Entonces son 23 generaciones, ¿ok? Que donde desde la 20 a la 23 está hablando de los conductos alveolares, ¿no? Y es básicamente la unidad
los alvéolos, que son la mayor capacidad de distensibilidad que tiene el parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros estamos hablando entonces de vía aérea y patrones de broncoconstricción o patrones obstructivos, generalmente es vía aérea de conducción. Algunas veces el enfisema puede llegar a alterar estos tabiques y definitivamente volverlos un tanto deformes y acumular volumen aquí, volumen de residual y aumentar la capacidad funcional residual y convertirse en un patrón obstructivo, ¿no? Y cuando estamos hablando de patrones restrictivos, todo esto digamos, se anula, ¿no? O sea, se edematiza, se llena de reactantes inflamatorios, destruyendo las unidades alveolares, como por ejemplo en la neumonía, ¿no? Entonces, la ventilación alveolar, ya hemos visto también eso, la ventilación alveolar, que vendría a ser estos 350 mililitros que se combinan con los 150 del espacio muerto y que finalmente es el volumen corriente. Ya sabemos que acá le ponen E porque en realidad es volumen expirado, ¿no? En realidad es el volumen expirado lo que se mide como volumen corriente, ¿ok? Entonces, cuando esto le multiplicamos por la frecuencia respiratoria, estamos hablando de ventilación, ¿ok? Ventilación. Entonces, tenemos que un espacio muerto, ¿no? Un espacio muerto que puede ser anatómico y también alveolar, ¿no? El anatómico ya sabemos que es de 150 mililitros aproximadamente, entre 1 o 2 mililitros por kilo de peso, que vendría a ser esa área de conducción que se mencionó anteriormente. Pero también el espacio muerto también puede darse a nivel alveolar, lo que se conoce como espacio muerto fisiológico, en vista de que el alveolo tiene una mínima capacidad, digamos, de espacio muerto, porque en realidad casi el 99% de ellos son funcionales y por lo tanto cumplen una función de difusibilidad, lo que hablamos la semana pasada. Pero pasa que algunas veces por el envejecimiento o por patologías como por ejemplo tromboembolia o patologías que no van a permitir que el alveolo esté adecuadamente funcionando, este alveolo no cumple función y por lo tanto se convierte en espacio muerto. A eso se le conoce como espacio muerto fisiológico. ¿Okay? Entonces tenemos que la ventilación alveolar es parte de, ¿cómo se llama? O sea, el espacio muerto, conjuntamente con la ventilación alveolar, forma lo que se conoce como el volumen tidal, el volumen corriente, ¿ok? Entrada y salida, inspiración y expiración. Entonces, la ventilación alveolar se puede medir, sí, se puede estimar, sí, mediante qué, digamos, cómo se puede estimar mediante la producción de CO2. Habíamos hablado de eso también la semana pasada, la producción de CO2. ¿Por qué? Porque se produce en la célula y se tiene que eliminar por la vía respiratoria. Y esta se puede dividir entre la presión arterial de CO2 y multiplicarla por una constante. Con eso se puede sacar la ventilación alveolar. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que hay cambios de, ¿cómo se llama? De volúmenes y presiones, estamos hablando de mecánica ventilatoria, aunado o añadido con variables como flujo, resistencias, ¿ok? Entonces, eso hace que haya cambios o sea, los cambios de presiones hace la variación de cambios de volúmenes. Y estos volúmenes son los que conocemos como volúmenes estáticos, como los volúmenes que están acá, que es el volumen corriente, por ejemplo, el volumen de inspiración máxima o el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio. Entonces, todo esto suma la capacidad vital, ¿ok? Si estamos hablando de lo que está por debajo de la capacidad vital, es el volumen residual. Si hablamos de que el volumen residual se suma al volumen de reserva expiratorio, estamos hablando de capacidad funcional residual, ¿ok? Y si estamos hablando de la suma de todos los volúmenes, estamos hablando de capacidad pulmonar total, ¿ok? La suma de estos volúmenes o el movimiento de estos volúmenes se pueden medir, ¿ok? Se pueden medir por técnicas espirométricas. Y también tenemos los volúmenes pulmonares dinámicos, que vendría a ser el volumen expirado en el primer segundo forzadamente. Por eso se le llama dinámico, porque es forzadamente, mediante una técnica espirométrica. También se puede calcular la capacidad vital forzada, que vendría a ser evidentemente el volumen
al final de lo forzado, ¿ok? Después del procedimiento, aproximadamente 6 segundos, se calcula la capacidad vital forzada. Y la diferencia del BEF1 sobre la capacidad vital forzada. También se pueden medir flujos, como flujo expiratorio pico, por ejemplo, es este que está acá, y luego este flujo expiratorio cae y se puede dividirlo en percentiles, ¿no? Como el percentil 25, 50 o el 25-75, ¿no? Flujo expiratorio forzado, ¿ok? También es otra variable dentro de los volúmenes pulmonares dinámicos. Y no puede estimar el volumen residual y la capacidad pulmonar total porque ya hemos visto que esos son volúmenes estáticos, ¿ok? Entonces los patrones fisiopatológicos van a depender de la ventilación, ¿no? Hablando de entornos obstructivos y restrictivos, ¿ok? Y evidentemente, como estamos hablando de una enfermedad obstructiva, pues hay alteración de resistencia, flujo expiratorio y también de la compliance. Donde la resistencia está aumentada, donde la compliance puede estar aumentada en un inicio, pero también progresivamente puede disminuir, ¿no? Entonces, esta resistencia aumentada hace que la compliance disminuya porque el flujo se reduce en la vía aérea, hay áreas hipoventiladas, el diámetro es reducido de la vía aérea y aumenta el trabajo ventilatorio, ¿ok? Y las enfermedades pulmonares restrictivas y es daño de parénquima, ¿ok? Y los volúmenes pulmonares, como ya les dije, se reducen. El flujo aspiratorio máximo se altera, depende del tipo de patología, si es neuromuscular o alveolar intersticial. Y el trabajo respiratorio aumenta. Y también hay una disminución de la relación ventilación-perfusión. Entonces, el problema restrictivo puede ser anatómicamente localizado en el intersticio o en el alveolo, pero también puede darse a nivel de la estructura musculoesquelética, o sea, en el tórax, puede darse a nivel de la estructura de los músculos o neuromuscular, puede darse a nivel de la pleura, también del intersticio y también del alveolo, como ya se vio en la parte, ¿cómo se llama? Anatómica. Entonces, las enfermedades restrictivas pueden ser de diferente causa, ¿ok? Una de las principales es la neumonía o el distrés, ¿no?, que genera después de la neumonía, eso ya lo hemos visto también la semana pasada. Lo que deja es una compliance baja, evidentemente volumen pulmonar reducido, áreas hipoventiladas y diámetro de la vía aérea aumentado con aumento del trabajo ventilatorio. La compliance, entonces, en un proceso restrictivo está disminuida, como se observa ahí, ¿ok? Bien, creo que, a ver, vamos a ver. Creo que el tiempo se está reduciendo a 11 minutos, ok. Y acá me queda la parte espirométrica ya para el tema de fondo. Un favor, voy a compartir otra vez, ok, el link para que se vuelvan a unir. Ya hemos hablado de la parte fisiopatológica. Ahora vamos con la parte interesante del tema espirométrico netamente, o sea, de la función espirométrica netamente, ¿ok? Y cómo valorar al paciente restrictivo obstructivo, ¿ok? Así que por favor voy a volver a compartir el link para que se vuelvan a unir, ¿ok, delegado? Ok, doctor.